Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Las leyes del éxito. Paul Clement Yagot. Capítulo 3. La participación de la voluntad. 1. Influencia del esfuerzo sobre los condicionamientos individuales. 2. Cómo suple la acción a la carencia de probabilidades exteriores. 3. El éxito voluntario. 1. Influencia del esfuerzo sobre las condiciones individuales. Querer es poder. Acostumbra decirse, pero querer también es esforzarse. Entendida en tal sentido, la voluntad puede y establece resultados. En primer lugar, promueve modificaciones físicas y psíquicas y valoriza así los elementos interiores del éxito. En segundo lugar, suple la insuficiencia de probabilidades exteriores por la acción y la táctica. Reanudemos nuestra enumeración de los principales elementos de suerte interior y veamos cómo se puede suplir esta voluntad. A. Cultura física. Aquellos a quienes la naturaleza no ha provisto de una buena presencia fisonómica tienen el recurso de formar su forma corporal por medio de una cultura juiciosa. En lo que concierne al rostro, es suficiente cuidarla para imprimir a los rasgos un aspecto atractivo. Un carácter decidido y firme, orientado por una inteligencia clara, transfigura el rostro más ingrato. Por otra parte, un buen equilibrio orgánico da esplendor a la tez y brillo a la mirada, a la expresión. En fin, cada cual puede recurrir a las prescripciones de la higiene estética e incluso, si el caso fuere un tanto serio, a la cirugía. B. Elevación del tono vital. El vigor vital, por débil que sea, se aumenta progresivamente si uno sabe imponerse la conducta que determina ese aumento. Es también asunto de la voluntad. Así como una fuerte constitución se debilita bajo el efecto de un modo de vivir licencioso, un organismo débil se fortalece sin duda si su nutrición, sus cambios respiratorios, si sus desplazamientos y su trabajo muscular son regulados de un modo conveniente. C. Regulación del animismo receptivo. Lo que hemos denominado animismo receptivo se reeduca fácilmente. Si los sentimientos, las emociones, las impresiones son excesivas, se las regula a condición de observarse a uno mismo, de reaccionar pronto, primero con razones y enseguida dominándose. Cuando son insuficientes,
basta con cuidarlas. Para ello conviene empezar por el desarrollo de la sutileza sensorial, enseguida el hábito de la observación exacta, de la reflexión comparativa, del análisis psicológico y de la formación de imágenes claras y precisas hará lo demás. D. Intensificación del animismo activo. La ambición, considerándola como el contrario de la desgana, es decir, del animismo activo, nunca le falta por entero a un espíritu suficientemente concentrado. Desde el momento que uno separa resueltamente todas las causas de dispersión y reflexiona profundamente, elabora ideas fuerza, ideas motrices. El lector de este libro da pruebas de un mínimo de ambición. Si fuera en absoluto, ni se hubiera fijado en él, ni adquirido, ni leído. Siente el deseo de apropiarse de ejemplos de tal naturaleza que le permitan obtener determinados resultados. Si se examina largamente, con frecuencia, esos resultados, con todas las ventajas y todas las satisfacciones que traen consigo, su ambición no puede por menos que fortalecerse. Al lado de la ambición espontánea de que hablamos en el capítulo 2, hay una ambición voluntaria, deliberadamente elaborada por una actividad reflexiva metódica, aquel que piensa sin descanso en lo que la iniciativa personal y el esfuerzo continuo le permitirán realizar, aquel que ve claramente a qué conducen la dejadez y la flojera, despierta y fortalece sus ambiciones. Cada persona, según sus tendencias, experimenta una o muchas clases de ambiciones que se trata de desarrollar y de gobernar continuo. Uno siente avidez de seguridad, otro de notoriedad. Este considera las satisfacciones de la autoridad, aquel otro las alegrías de la creación. El deseo de adquirir dinero con miras al bienestar material anima a casi todo el mundo. El adquirir sabiduría atrae solo los pensamientos de una minoría. Luego es la intensidad y la continuidad de la ambición lo que deciden su potencia realizadora, y esas características se afirman por el esfuerzo voluntario. Los menos favorecidos, desde el punto de vista de la avidez, son los que se desorientan por el atractivo de mil cosas y pasivamente se dejan llevar por las oportunidades del placer inmediato. Sin embargo, si saben fijar un objetivo cuyo logro aseguraría la satisfacción de sus múltiples afanes, y si dirigen sin cesar su pensamiento hacia ese objetivo, concentran la energía que antes dejaban que se dispersara confusamente. De las repugnancias violentas, que se podrían denominar avideces negativas, una energía propulsora se desprende, como de las iniciativas positivas o constructivas. Una grave aversión por la inercia y el malestar físico que implica la enfermedad inclinan a la mesura, a la sensatez, a la sencillez. De igual modo, aquellos que aborrecen los sinsabores que trae consigo la falta de dinero, de sus reflexiones a tal respecto, obtendrían fácilmente determinaciones útiles para actuar en forma que pudieran asegurarse una posición estable y les sea posible ahorrar. Solo de la voluntad de cada cual depende distraer cada semana algunas horas, entre las que por lo general se pierden para registrar y coordinar sus tendencias, sus aspiraciones y forjarse un plan de conjunto totalizando sus diversas aspiraciones. Esto representa muchos esfuerzos continuos, a veces penosos al principio, pero siempre posibles. Aquí llegamos a uno de los secretos del éxito: no dejar nunca la necesidad de sufrir, por duro que sea, cuando de ello depende el resultado que se busca. Añadamos que la costumbre, la práctica, disminuyen poco a poco el carácter penoso del esfuerzo y crean la necesidad espontánea,
necesidad cuyo resultado se convierte entonces en contento. E. La aplicación y la inteligencia. Los mecanismos de la inteligencia, meditación, retentiva, juicio, asociaciones y combinaciones psicológicas, por pobres que sean de origen, ganan en flexibilidad y en fuerza si son ejercidas sin descanso. La educación del animismo receptivo, el apartado C de la página anterior, repercute además profundamente sobre el intelecto propiamente dicho, que afina y estimula a la vez. Aparte los ejercicios especiales por medio de los cuales pueden cultivarse la vigilancia, la retentiva y otras modalidades funcionales de la inteligencia, basta con adoptar una actitud mental reflexiva, atenta y observadora, para que la inteligencia gane en anchura, orden y precisión. El hombre que se esfuerza en comprender lo que al presente le parece obscuro, que examina, indaga y reúne datos, que trata de explicarse algo, adquiere una sorprendente lucidez de espíritu. F. Meditación e intuición. La intuición no es indispensable al éxito, pero puede contribuir a alcanzarlo. Se observa generalmente en individuos muy decididos, en cambio, parece escapar al determinismo voluntario. En realidad se adquiere siempre, en cierto grado, por el hábito de la meditación. G. Circunspección y homogeneidad. Cuando el animismo receptivo, por una parte, y por otra el cuidado, la atención y el sentido crítico han sido suficientemente cultivados, de acuerdo con lo que precede, la introversión y la pericia ponen de manifiesto las exageraciones y las insuficiencias que perjudican a la homogeneidad. Véase el apartado G de la página anterior. Esta última calificación puede entonces ser instaurada. Así es como, por una serie de esfuerzos bien coordinados, cada cual puede suplir voluntariamente la mayor o menor fuerza de sus probabilidades interiores o constitutivas. 2. ¿Cómo suple la acción a la carencia de probabilidades exteriores? Frente a los diversos elementos de la suerte exterior, la voluntad, es decir, el esfuerzo personal, puede mucho. Por ejemplo, A. Conocimiento de sí mismo y autoeducación. Aquellos que no se han beneficiado de las ventajas que procura un medio natal como el que se ha definido en el apartado de la página anterior, pueden ante todo darse cuenta exactamente de la situación de inferioridad que eso les inflige. Enseguida tratarán de elevar su nivel intelectual hasta alcanzar el de un hombre nacido bajo las más favorables presagios. Las fuentes librescas y sociales de educación no faltan jamás, y tampoco los ejemplos individuales. B. Iniciativa. A falta de haber recibido de su familia recursos materiales, se siente mucho más la necesidad de ser capaz de crear por sí mismo recursos análogos. Esto es a menudo una ventaja, pues nada contribuye más a formar un carácter que la certeza de tener que contar únicamente consigo mismo. C. Autodidacta. El autodidacta puede llenar las lagunas de la época escolar. Exige un programa definido, por etapas, tendiente ante todo a la adquisición de los conocimientos más indispensables desde el doble punto de vista profesional y social. La enseñanza por correspondencia, muy eficiente en nuestros días, facilita considerablemente los estudios de ese género.
Una vez provisto de conocimientos por básicos, se pueden extender indefinidamente prosiguiendo los estudios, iniciándose en las ideas generales y en las ciencias especulativas. D. Influencia personal. Entre los elementos de la suerte exterior, ya nos referimos el hecho de comenzar la vida con favores, conexiones y capitales. No hay posibilidad de improvisaciones, pero la influencia personal, que se adquiere continuo y firmeza, el arte de impresionar a otro, favorecen poderosamente y obtienen apoyos y relaciones, inspiran el respeto y la confianza, y procuran el apoyo necesario. En cuanto a los capitales, para moverlos, sus detentadores han de contar necesariamente con el concurso de hombres preparados, sin los cuales el dinero no tendría ningún valor. El hombre de valía es un determinante de prosperidad, y por poco que se muestre íntegro y activo, no deja de sacar partido de su influencia. E. La experiencia rectificadora de la orientación. La mayor parte de los individuos están mejor dotados para una ocupación que para otras, pero es precisamente el azar lo que decide el género de ocupación que cada cual ejerce. La observación, la experiencia aportan entonces tardíamente al interesado la certeza de que estaba calificado para ejercer otra profesión diferente. Los jóvenes deberían recurrir a los especialistas de la orientación profesional. Más tarde, un cambio de profesión no deja de ser posible, pero a menudo para sentirse también a disgusto en ella. F. La costumbre de esperarlo todo de sí mismo. Las oportunidades fortuitas afortunadas, la suerte, dicho en 2 palabras, no parecen depender de la voluntad. Lo mejor es, pues, no preocuparse de ellas y proceder como si fuera cierto que jamás se tendrá ninguna probabilidad fortuita. La costumbre de pensar así impulsa a una lucha infatigable y vigorosa, que por otra parte no impide que eventualmente haga su aparición la suerte. G. La circunspección. En el mismo orden de ideas, es preferible no admitir un relajamiento de la seriedad de nuestros actos o que un riesgo cualquiera pueda tener ventajosas consecuencias. Es mejor prever lógicamente todas las derivaciones posibles de nuestros actos y proceder en consecuencia. 3. El éxito voluntario. Hay hombres privilegiados que triunfan sobre todo porque se benefician de una organización física e intelectual superior, de extensos estudios, de títulos, de situaciones excepcionales. Hay otros, en cambio, provistos únicamente de pocas facultades y de nociones elementales, que así que salen de la escuela primaria deben luchar por la vida y que por lo tanto tienden que salir de la nada. En fin, los hay también que carecen de las elementales condiciones para ganarse el sustento, porque tropiezan con obstáculos infranqueables, debilidad física, asimilación difícil, instrucción defectuosa, etc. Entre estos últimos, los hay que logran desenvolverse fácilmente y hasta prosperar, y es porque, a pesar de todas sus carencias, conservan un espíritu realista, positivo y combativo. El realismo consiste en ver las cosas tal como son, el positivo en aceptar fríamente aquello que no puede ser modificado en el acto, la combatividad en reaccionar tenazmente con todos los recursos y energía que se poseen. Esos obscuros adolescentes, vistos en su colonia o en su aldea como desheredados de la fortuna sin remisión condenados a la miseria, ante todo han sabido valorar todas las influencias de su intelecto,
todos los impedimentos exteriores con los que tropezaban. Y lejos de entretenerse en meditar sobre esos tropiezos y afectarse por ellos, inmediatamente se han resuelto a hacerles frente. Día por día, hora por hora, abstraídos, concentrados, se han esforzado sin cejar con miras a fortalecerse y a adquirir conocimientos dispuestos a pagar cara cada conquista. Han procedido continuo, han sacado partido de cada instante, han contado únicamente con su energía y su trabajo, venciendo su ímpetu, frenando sus apetencias, vigilando atentamente sus inspiraciones y sus actos. Y poco a poco, la balanza se ha inclinado a su favor, bajo el aumento incansable de los frutos de tan largo aguante. A medida que se empecinaban en sacar todo el partido posible de sus pocas aptitudes, éstas se ampliaban regeneradas por la práctica, y llegó el día en que se igualaron el promedio y después el día que lo rebasaron. Así, el realismo objetivo, el positivismo reflexivo, la combatividad tenaz, arman a los menos dotados con sorprendentes resultados. Si estas disposiciones permiten a ciertas individualidades deficientes vencer la hostilidad de las cosas, se concibe que el hombre normal triunfará, con toda seguridad, si se empapa de ellas.